Muy buenas noches a todos, un cordial saludo de parte del señor rector de la Universidad del Atlántico y naturalmente del vicerrectoría académica, por supuesto de nuestro decano David Miranda. Sean ustedes bienvenidos a Conversatorio Filosófico 34 años de existencia, de la cual nos sentimos bastante satisfechos, más que satisfechos, porque hemos estado llevando la cultura filosófica a Barranquilla, a Colombia y el mundo. Como le expresó nuestro director del programa, Almumas Armando Gil, hoy vamos a presentar al doctor Rodolfo Wenger y a la señorita Linda. Linda Pestana, ¿no? López Pestana. López Pestana. Bien. La tarea es muy linda porque resulta que ahora a los estudiantes que sacan meritoria se les ha dado, oígase bien, el espacio para que vengan a presentar acá su ponencia. Y esta es la segunda intervención. La primera fue del compañero Rafi, que no lo veo por acá, está por aquí dando vuelta. Sí. Ahí está, muy bien. La cual pues, nos presentó una excelente conferencia y hoy va a estar formidable también con Linda López Pestana, ¿cierto? Con este tema tan interesante, perspectiva del futuro, el papel del espectador de arte en la era digital. Paso al currículum de los compañeros presentes. Rodolfo Wenger es profesor, compañero nuestro de trabajo del programa de filosofía y además es titular de estética y filosofía del arte de nuestro programa, por supuesto, en ciencias humanas, pero también es doctor en filosofía de la Escuela Internacional y tiene un doctorado por medio de la UNED. Doctor en filosofía de la Escuela Internacional de la UNED, Madrid, España. Máster en filosofía teórica y práctica también de la UNED. Magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Bogotá, y forma parte del grupo de investigación AMAUTA de la Universidad del Atlántico, entre otras cosas, ¿no? Bueno, la compañera Linda, acá presente, Linda es su nombre. Linda López Pestana es maestra, por supuesto, sobre decirle que ya se licenció, ¿verdad?, como profesional de la filosofía y es maestra, naturalmente, egresada de la Universidad del Atlántico, cuyo énfasis está precisamente en el teatro y la dramaturgia, desde un enfoque tecnológico e interactivo. Actualmente se desempeña como docente bilingüe en el Colegio Bifri La Salle de nuestra ciudad Barranquilla en las asignaturas de artes y world religion. Bueno, damos la palabra entonces para iniciar a nuestros compañeros Rodolfo Wenger y la compañera Linda. Me cuentan de que es a través de un diálogo que van a realizar, entonces les cedo la palabra para que tengan. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Ella está sonando. ¿Cuál? Bueno. No, creo que es acá. Una. Tiene que conectar. Una. Bueno, muchas gracias.
Míratelo. 34 años de conversatorio, ¿no? Es impresionante. Yo digo, mi estudiante del conversatorio tiene más edad que ustedes. O sea, ustedes que tienen apenas 20 y pico, algunos incluso menos. Y pues es impresionante esa continuidad. Pues muchas gracias por la invitación. Realmente lo que vamos a hacer es una conversación, es decir, vamos a hacer un conversatorio dentro del conversatorio. Pero dije, más o menos el formato es como los podcasts. Ahora me he vuelto medio aficionado a los podcasts. Tengo problemas de insomnio, entonces me la paso escuchando podcasts. Hay unos muy buenos, por cierto, recomiendo algunos. Entonces el podcast es un formato en el cual se hace una entrevista, la gente pues, que maneja un tema, se le hacen preguntas y pues uno puede escucharlo en YouTube, en podcast, en fin. Lo interesante, y bueno, la abreviación en inglés significa que uno puede tener libre acceso en cualquier momento a esos registros sonoros. Lo interesante es que un diálogo, como diría Gadamer, el diálogo no tiene, yo tengo unas preguntas, pero voy a improvisar. El diálogo tiene como vida. Depende de cómo se dé el diálogo, pues en parte es lo que se da. La estudiante Linda López, ella estudió arte dramático. Ella tiene una formación también en teatro de la Universidad Atlántico y también pues en filosofía, se acaba de graduar, pues sustentó su trabajo de grado que tiene que ver con esta temática específicamente. Entonces un poco el tema va a ser de qué manera se da esa interactividad, ese elemento interactivo, ¿verdad?, en la era digital. Entonces ella tiene... También me llama la atención una experiencia de vida en términos de que ha viajado pues, a Italia, Francia, y ha conocido, digamos, de manera vivencial cierto tipo de obras que de alguna forma se testimonian el trabajo de grado que ella presentó. Pero también su formación, digamos, dramatúrgica, teatral, también tiene mucho, un poco que ver, pienso yo. Entonces, bueno, yo voy a iniciar unas preguntas. Ella tiene preparada unas presentaciones que, entre otras, hizo con inteligencia artificial. Ahí, es decir, es insoslayable un poco ese aspecto, ¿verdad? Pero bueno, tampoco es que vamos a reivindicar la inteligencia artificial, sino es un poco eso. Entonces vamos a utilizar varios recursos como para hablar. Bueno, en primer lugar, Linda, ¿cómo fue un poco tu temática? ¿Por qué ese interés? ¿Qué fue lo que desarrollaste en tu trabajo de grado? ¿Qué fue un poco la pregunta central? ¿Tú sabes cómo es esto? Bueno, buenas noches, primero que todo, mucho gusto y bueno, muy feliz de estar acá en el conversatorio. En primera instancia, lo que me llamó la atención pues de todo este tema de la tecnología y la interactividad fue que estuve en un semillero en la Universidad de Investigación que se llama Teatro, Espacio e Interactividad con un maestro que se llama Jorge Iván Suárez. Gracias a él pues tuve acceso a muchas herramientas tecnológicas para conocer, cuando no tenía la oportunidad de viajar, distintas obras que se estaban presentando alrededor del mundo. En este caso pues en Inglaterra, en Francia, en España, por medio de cascos de realidad virtual y otras herramientas. Estuvimos trabajando dentro del semillero con eso y empezamos a entender un poco que ese conflicto que existía entre el teatro, entre las artes en general con la tecnología, no era en realidad un problema, sino que era un diálogo que tenía que haber para que el arte empezara, digamos que, a innovar y a ofrecer otro tipo de experiencias al espectador, y que de pronto en Colombia todavía no lo hemos desarrollado al 100%, teniendo en cuenta pues que hay cierta brecha entre nosotros pues y los demás países, algunos países. Entonces pues para mí fue muy interesante tener el acceso por lo menos a unos cascos de realidad virtual, que para muchos de nosotros es algo nuevo. Como sabemos, ya en muchos países se han desarrollado mucho más, pero apuesto que muchas personas todavía no tienen esa experiencia, y tener esa experiencia inició en mí esa inquietud por saber qué podemos hacer en teatro y qué podemos hacer en general con las artes con estos cascos o con estas herramientas, con un celular, con algo que tenemos a la mano, incluso con un computador. Y también desde la pandemia, todos sabemos, nuestra vida cambió un poco desde la pandemia, pues también cómo era esa experiencia de nosotros dando clases de arte, sobre todo en mi caso de teatro, desde un computador.
yo ver a mi profesor explicándome, es que vamos, o sea, el espacio es esto y tenemos que movernos en el espacio, y yo estaba en el cuarto. Y no era un espacio amplio como el que yo conocía, sino era el espacio que tenía entre la cama, el tocador y la silla y la mesa. Entonces no es igual, ¿listo? Cambia toda la perspectiva, y gracias a que cambia esa perspectiva, pues también cambia un poco esa mentalidad que tenemos de que el arte tiene que permanecer tal cual, porque ya lo vemos como algo sagrado, algo que es intocable, algo original, algo que no se puede mover, no se puede cambiar porque se profana. Bueno, en ese sentido, no se profanó en mí ese deseo pues de seguir haciendo teatro o haciendo arte por medio de las tecnologías, y la pregunta va en torno a eso. ¿Cuál es la relación? Bueno, en mi caso como artista, pero también yo me preguntaba por la relación del espectador con el arte, que está mediado por la tecnología y por todos estos aparatos que en principio nos sirven para comunicarnos entre nosotros, pero que también nos pueden servir para comunicarnos con un objeto, como es la obra de arte. Aquí aparece la pregunta problema, ¿verdad? Pero bueno, un poco, pues obviamente tú tienes ese doble programa, y en el caso específico de la filosofía, ¿cuál fue un poco ese interrogante? ¿Cuál fue la inquietud filosófica? Y en cierta manera, ¿en qué filósofos te apoyaste, te basaste, leíste, etcétera? Un poco sí, esa referencia, digamos. Bueno, yo desde el teatro tenía muchos referentes, obviamente pues porque mi formación era básicamente de las artes escénicas, pero en filosofía lo primero que hice fue buscar personas que criticaran la tecnología. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, yo tengo esta opinión, me he formado esta opinión, pero desde la filosofía debe haber alguien que dice no, porque la tecnología no está ayudándonos a acercarnos al arte, sino al contrario. Entonces empecé con autores como Baudrillard y Walter Benjamin. De hecho, también leí un poco la Escuela de Frankfurt, gracias al profesor Ribón también, que aprendí un poco de la escuela y me interesé por la Escuela de Frankfurt, porque yo decía, bueno, es que ellos hablan, para ellos lo más, lo más profano que pues hasta hace tiempo era el cine, y yo digo, ya el cine es normal para casi todos. Ahora lo más profano va mucho más allá, por ejemplo, el arte que se hace con IA. ¿Será que eso es arte? ¿Será que es arte real? ¿O hasta dónde llega pues esa línea que separa al arte hecho por los humanos y el arte que realizamos los humanos también, pero por medio de un prompt, que no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, pues empecé con ellos y yo decía, bueno, a cada crítica que ellos le hagan al arte tecnológico, yo tengo que hacer una respuesta. O sea, yo buscaba hacerle respuestas a cada una de las críticas que ellos hacían, y luego me di cuenta que habían unos planteamientos de ellos que al final no tienen respuesta, sino que van a seguir generando más y más preguntas, y bueno, se los voy a ir presentando mientras va avanzando la ponencia, el conversatorio, pero sí, o sea, empecé con ellos, empecé de hecho con Hegel, cuando él habla de la muerte del arte. Entonces yo decía, pero ¿por qué está matando al arte tan temprano? O sea, ¿desde cuándo? Y me interesé como por esa frase tan fuerte, pues una frase bastante fuerte, sobre todo para los artistas, porque cuando ahí me dicen en pleno siglo XXI es que el arte ya murió, digo, ¿en qué contexto lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Porque tampoco es como criticar por criticar o criticarlo desde el punto de vista de una peladita del siglo XXI sin saber de qué habla, sino también investigar y ver el fondo de dónde él está haciendo esa aseveración o está postulando eso, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos algo pues un poco como 3 ideas básicas de lo que es la historia del arte digital, que empezó pues en los años 60 con el arte computacional, que estaba en los pañales, era un feto, era algo muy pequeño. Luego ya evolucionó gracias al software y la tecnología. Ya tenemos pues la inteligencia artificial, con la llegada de la IA pues se vuelve mucho más problemático, porque ya tenemos un arte que a veces no sabemos ni de quién es. O sea, nosotros llegamos a un museo y ya sabemos, ok, aquí está la ficha donde dice este es el autor, este es el nombre, las medidas, el material, pero entonces tenemos un arte digital que no sabemos de quién es,
No sabemos si alguien ya lo tocó, si alguien ya lo cambió, pero todavía sigue teniendo un valor estético. ¿Y qué valor estético le puedo dar yo después de un desconocimiento total de la obra? Entonces, pues ahí tenemos esas preguntas. Bueno, sí, es que hay como muchos aspectos, ¿no?, de la interactividad. En parte tiene que ver, pues, bueno, entre otras hay un aspecto que sí tú no tocas, que es el arte en la web o el arte en internet. Eso existió desde hace mucho tiempo. Pues que era arte digital, pero algo muy, no elemental, pero es una obra concebida en el espacio web. Hay otra que es otra interactividad, y de hecho toda obra de arte implica una interacción, una interactividad, así no tenga nada digital, ojo. Y eso es lo más importante, porque bueno, un poco la pregunta va como en ese sentido, ¿no? De qué manera esa interactividad de alguna manera es condicionada, bien sea por, aquí hubo en Barranquilla esa experiencia, ¿no?, que fue una experiencia mundial, ¿no?, de una exposición interactiva con Van Gogh, por cierto, carísima, y las condiciones, la boleta de 100.000 pesos, y las condiciones no eran para nada agradables ni favorables. Es decir, con el calor barranquillero, una sala sin techo, o sea, sin aire acondicionado, unas proyecciones que eran un poco, decir, bueno, en fin, no voy a criticar eso, pero sí despertó mucha curiosidad, y al final remataba con una interactividad en 3D, ¿no?, pues para justamente unas gafas virtuales, que creo que pues llamó la atención, y muchos fuimos a ver qué proponía esa experiencia de inmersión, supuestamente. Entonces, bueno, ¿tú qué piensas? Yo creo que el arte realmente implica interacción. Lo que pasa es que la gente, cuando va a una exposición, va a un museo, es muy poco lo que interactúa con una obra en particular. Son segundos, pasa enseguida a la otra sin haber realmente hecho el ejercicio o la experiencia realmente, que es una experiencia de comunicación. Yo le digo a los estudiantes que es como un diálogo, uno debe establecer un diálogo con la obra. ¿Y cómo se establece el diálogo? En torno a unas preguntas y escuchar la obra. Heidegger dice, uno debe querer dejarse decir algo. Si uno no quiere, si uno no de alguna manera no se dispone a dejarse decir algo de la obra de arte, pues no pasa nada. Entonces, bueno, un poco, ¿cómo ves tú esa interactividad, de pronto las modalidades de la interactividad y que tuviste en cuenta? Porque es un tema muy amplio. Sí, bueno, partiendo de eso que usted dice, de que toda obra es interactiva sin ser mediada por la tecnología, aquí yo sacaba unas cuantas ideas y eran los momentos de la obra. Por ejemplo, cada artista empieza con una idea, siempre hay una idea. Luego esa idea se materializa, ya ahí está la primera interacción. ¿Cómo yo hago que esa idea se materialice y qué herramientas uso yo para querer decir lo que tengo en mi cabeza y que el público lo entienda como yo quiero que lo entienda? Que eso nunca va a pasar, pero el artista siempre quiere eso. Nosotros queremos que el público entienda lo que escribimos o lo que pintamos idéntico como lo tengo yo en la mente, y eso no pasa. Ahí hay una interacción, así sea directa, indirecta, fallida, no fallida, hay una interacción. Ahí tenemos la primera interacción. Luego viene la obra, ya concretamos la obra, terminamos los bocetos y la obra está en su punto y la presentamos. Cuando la obra se presenta, y creo que es un error en el que recaemos la mayoría, bueno, sobre todo cuando entramos a una academia de arte, decimos, bueno, ya yo presento la obra y ya yo terminé, ya aquí se acabó mi papel. O sea, ya yo no aparezco más, yo dejo la obra ahí en la galería, dejo la obra ahí escrita, profe, ahí está mi trabajo y me voy. En realidad, apenas empieza la obra. Cuando nosotros la entregamos, la terminamos, ahí es donde empieza la tarea comunicativa de la obra, la interlocución de la obra, lo que el público va a decir de la obra, cómo interactúa la obra con los demás. Ahí es donde empieza la tarea comunicativa y ahí es donde menos tengo que descuidarme. Porque si yo me descuido y esa obra se queda ahí, pasa el tiempo y nunca hago la manera de volver a actualizar el trabajo que yo hice, ahí sea por medio de otra obra, pues esa obra se queda en el tiempo, no trasciende. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a innovar, sobre todo con las herramientas que tenemos actualmente. Es que no puedo pretender hacer una obra de arte
actual en el siglo XXI, utilizando las mismas técnicas del Renacimiento. Primero, porque el material no es el mismo. Segundo, porque mi forma de pensar no es la misma. Vengo condicionada desde mi nacimiento a hacer cierto tipo de cosas, a pensar de una manera, a usar aparatos electrónicos en donde puedo de alguna manera expresar cosas nuevas, vender la obra de otra manera, porque también podemos hablar de vender la obra porque no vivimos del aire. Entonces, siento que esa interactividad de la obra, independiente a lo que tiene que ver con la tecnología, es real desde el momento en que tenemos la idea. Y es algo que ya cuando le insertamos pues la tecnología a la obra, la hayamos escrito pues desde pensando en digitalizarla o no, pues ya nosotros tenemos que ir preparados a que si nosotros no la digitalizamos o no utilizamos la tecnología para llevar la obra a otros lugares, otra persona lo hará. O en otro momento pasará, como ha pasado con todas las obras de prácticamente todos los artistas del mundo que han permanecido hasta ahora. La Mona Lisa está en el museo donde está y también la tengo en mi teléfono. No es la misma Mona Lisa, podríamos decir, ¿cierto? Esto no es una pipa, lo que está dibujado aquí no es una pipa, pero la tengo aquí, o sea, la tengo aquí condensada. La experiencia no es la misma, pero algo me genera. O sea, hay una pregunta que empiezo a generarme y que en algún momento yo digo que yo tengo que ir a conocer la Mona Lisa en el museo. De pronto cuando esté más, o sea, cuando crezca, cuando no sé, cuando tenga más edad o ahora. Entonces son preguntas que se van generando, pero porque yo ya tengo la facilidad de tenerla en mi bolsillo, ya tengo la facilidad de tener una foto y sé que existe, porque antes pasaba mucho eso. Claro, existe una obra, la pintamos, se queda en el museo, pero como no había otra forma de reproducirla, se enteraban los que tenían la oportunidad de ir al museo. Lo bueno que tenemos ahora con la tecnología y con el arte digital y digitalizado, porque no es lo mismo, el arte digital que se crea desde lo digital para lo digital, y el arte digitalizado que en algún momento pudo ser la Mona Lisa, algo, un objeto que podemos tocar y de repente fue digitalizado. Son una diferencia bastante que hay que hacer siempre. Pues ya tenemos todas esas posibilidades y hay que aprovecharlas. Ya en algún momento llegará pues tendremos otras posibilidades, por ejemplo, como ahora se mueven los cuadros de Van Gogh dentro de las gafas, los cascos de realidad virtual, ya vemos la obra de Van Gogh moviéndose. Y de pronto en otro momento ya la tendremos en otro estado. Yo vi a Velázquez en un holograma en España, entonces era como, claro, sentir a Velázquez que te está contando su propia historia en un holograma, y lo último que hace Velázquez, que por ahí tengo la foto, es tomarse una selfie con la gente que está ahí. Y era porque de repente estaba contando la historia, yo fui esto, pinté las meninas, nos explicaba las meninas, bueno, una de las tantas explicaciones de las meninas, y nosotros ahí, súper chévere, y de repente se enciende una cámara y todas las personas que estábamos ahí quedamos, uy, y Velázquez saca un teléfono y se toma una foto con las personas que estábamos ahí. Algo en mí cambia, algo en mí de como yo veía a Velázquez, la eminencia, o sea, todavía, porque creo que eso no va a cambiar, pero como yo veo las meninas después de eso, o después de la explicación que me dio ese Velázquez, cambia. Bueno, lo de Hegel aquí está mencionado, ¿no? Que de alguna manera, de alguna manera lo que hacemos en el programa es un poco revisar los planteamientos filosóficos de los principales filósofos respecto al arte. Eso se hace en una materia de filosofía del arte, estética se hace algo distinto antes, y bueno, al final debe haber unas materias de profundización. Pero bueno, tú mencionas en tu trabajo a Rancière, ¿no? Lo del espectador emancipado. ¿De qué manera concibes tú? No sé si puedes pasar alguna diapositiva acorde, porque entre otras no es un podcast, porque en los podcasts no hay público. El público si hay público en la medida en que va a haber público, pero uno no ve público en un podcast, y además no hay presentaciones en un podcast, es solamente sonoro. Pues si uno ve, entonces bueno, este es un podcast un poco raro, pero bueno, la idea es que, claro, como hay incorporación de imágenes y no hay sincronización, porque esto es algo totalmente improvisado, pues de pronto no hay la relación entre la diapositiva y lo que estamos hablando.
Entonces, bueno, tú lo que hablas del espectador emancipado, tuviste a Rancière que habla del espectador emancipado, ¿cómo asumes tú eso en relación con la obra interactiva, la obra de arte interactiva, bien sea teatro, entre otras? Por ejemplo, el mismo Tarantino, que es un director muy conocido de cine, famoso, está muy molesto con el cine. Él dice que en el cine no hay atención. De hecho, ¿dónde ve uno cine? En la casa, en el teléfono, donde sea, pues en la casa, en el televisor. Uno ve un ratico, se para, se levanta, lo interrumpen, o sea, no hay esa cuestión. Mientras que en el teatro, por lo menos, la gente paga su boleta, se queda hora y pico, 2 horas, aunque ahora hay una película larguísima de 4 horas en el cine. Pero bueno, la gente no se levanta así del asiento. Ahora, también el interés estaba viendo hoy casualmente que hay ciertos países de interés por el cine, en salas de cine, que la gente sí, bueno, el que come crispetas es molesto, y el que se levanta, en fin, pero se supone que es eso, ¿no? Es decir, en cierta forma la atención in situ, bueno, así como están ustedes ahora, bueno, es eso. Pero, ¿qué tiene que ver eso del espectador emancipado? ¿Cómo lo concebiste, lo asumiste, etcétera? Bueno, Rancière fue uno de los autores que tomé para justificar un poco lo que yo quería entender con mi trabajo, porque me gusta mucho el papel que le da al público o al espectador de arte. O sea, él ve al espectador de arte incluso como un actante, no es alguien que recibe una obra y se queda, ya la recibí, ya no hay nada más que pueda hacer por ella. Rancière le da un papel al espectador tan importante que dice que la obra se completa es cuando es vista. Si la obra no es vista, la obra no está completa. El espectador, incluso cuando ve teatro, actúa con la obra. Y ya vemos que la neurociencia está adelantada también diciéndonos que así nosotros no estemos actuando, pues nuestro cerebro sí lo está haciendo. Entonces no se equivocaba mucho, aunque no sé qué tanto tenga él de neurocientífico, pero ya lo sabía. Entonces, ese papel que le daba al espectador, yo dije, claro, es que es precisamente eso lo que pasa con el espectador cuando va a ver cualquier tipo de arte. Estamos en un lugar, estamos en un momento en donde y el espectador ya no solo quiere ir a ver una película y quedarse sentado, como decía el profe, a esperar a ver qué pasa en la película, sino que el espectador, bueno, yo que soy actriz y todavía lo veo cuando hago mis obras, que ya el espectador espera que pase algo más. Ya el espectador espera que el actor se baje del escenario y haga algo con él, haga lo que sea, así sea que lo toque, camine, se baje, interactúe de alguna manera con él. Y por eso el teatro nos permite, digamos que tiene un poco más de herramientas para jugar con eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los museos? Yo vi en España un museo que me llamó la atención porque, bueno, yo había ido al Prado, al Reina Sofía, y yo decía, bueno, chévere, me gusta, buenas pinturas, excelente servicio, pero luego vi uno que era museo interactivo. Yo decía, bueno, vamos a ver qué es lo que es este museo interactivo. Un montón de pinturas digitalizadas y donde uno después podía mover la pintura, podía cambiarle la cara, podía borrar, podía poner otra cosa, se podía meter en el cuadro, se le tomaban la foto, se la mandaban al correo, jugaba con la obra. Entonces, claro, eso le llama la atención, bueno, a mí que, bueno, soy de los 90, no soy tan, pero imagínense ahora a un niño que nace ahora en los 2000 y lo único que ve es teléfono, pantalla, sobreestimulación todo el tiempo. ¿Qué necesita ese niño para interesarse de alguna manera en el arte? A veces entraba yo como en un conflicto, porque yo decía, claro, cuando vamos a un museo, y el profe también lo decía mucho en clase, es que se valora mucho la experiencia de respetar al otro mientras está en esa comunicación con la obra, por eso el silencio en un museo es importante. Entonces, tener la oportunidad de ver la obra, de comunicarse con ella, de ver el material, de decir, bueno, ¿por qué utilizaste esta técnica? ¿Por qué no otra? ¿Por qué la pincelada es así, no es así? ¿Por qué el color y la sombra? Por ejemplo, cuando el impresionista hace una sombra de otro color del que no estábamos acostumbrados y nosotros decimos, bueno, ¿qué cambió? Bueno, cambian las perspectivas, cambia toda la técnica. Pero entonces un niño uno lo lleva a bueno, ahora que soy profe de jóvenes, uno lo lleva a un teatro y es como, ¿qué veo aquí si no sé nada? Y no me interesa nada. Pero es porque no están acostumbrados a ese tipo de formato. ¿Qué tengo que hacer yo para acercarle la obra de teatro primero y generar en él un mínimo de interés
para que él cuando vaya a conocer la obra en un museo diga, ok, esto me interesa porque lo leí, porque lo vi, porque me mostraron un video, porque más o menos sé quién es Vincent Van Gogh, porque más o menos sé quién es este Cézanne, etc. Entonces, siento que esa interacción que va a haber con el público y que Rancière la palpa mucho en ese libro del espectador emancipado es precisamente esa libertad que tenemos nosotros de crear siendo espectadores, sin necesidad pues de participar directamente en la creación de la obra, pues estamos creando también una perspectiva, una forma de ver un concepto de la obra que no necesariamente es el concepto del artista, como lo decía pues al principio, no necesariamente es lo que el artista tácitamente nos quería dar a entender, y eso es lo que hace el espectador después de ver la obra. Y bueno, aquí tenemos la imagen de el famoso Velázquez tomándose la foto, ahí aparece la infanta Margarita, las muchachas estas que estaban con ella, las meninas, y bueno, ahí estamos nosotros ahí como tomándole la foto a Velázquez, tomándonos la foto, pues teniendo en cuenta que Velázquez se dice que fue el que inventó la selfie, porque él se pintó a sí mismo y se inventó la selfie sin teléfono. Se interactuó con la pintura sin algo digital. Sí, se dice que la primera selfie son las meninas, de verdad. De hecho, hay un libro completo dedicado a la interpretación filosófica de las meninas, porque de manera muy astuta Velázquez se pintó pintando, o sea, no pintó a los reyes, que supuestamente es el motivo de los cuadros de esa época, sino que se pintó a sí mismo pintando. Realmente hizo la primera selfie. Bueno, yo te quería preguntar, sí, de hecho, aquí vino un profesor, un teórico muy interesante, Martín Prada, que trabaja con el Museo del Prado, y decía que los niños cuando iban al Prado, pues como eso también es importante, llevan a los niños a los museos, etcétera, y que eso es una manera de una formación inicial. Pero los niños iban al Prado, que es un museo maravilloso, es de lo más importante del mundo, el Prado, el Louvre, etcétera. Pero los niños cuando entraban decían, bueno, ¿y cuándo se mueve? O sea, ellos esperaban que las pinturas se movieran, porque pues, una pintura que no se mueva, para ellos era muy aburrido. Entonces, ¿cuándo se iban a mover? Eso lo digo Juan Martín Prada, ¿no? Que tiene unos textos muy buenos. O sea, tiene un teórico muy importante. Bueno, yo en clase he abusado de una filósofa argentina que se llama, y vos me conoces, casi conmigo, sabes quién es, Elena Oliveras. Yo siempre utilizo ese libro, pasaba otro, pero muy didáctico, muy claro, etc. Elena Oliveras, como le retribuyo, dejaba el libro en Sony, ahora en fotocopiadora, fracasó con el COVID, saca fotocopias ahora, todos en PDF, entonces ni eso, ya ni siquiera fotocopia. Pero bueno, yo dije, bueno, hay una manera, comprando libros nuevos, este es otro libro que no conocen mis estudiantes, publicado, de Elena Olivera, que yo resúmenes, presentaciones de otro capítulo que se llama, bueno, no sé, pero conocen, Groys, que se llama, el arte en Internet. Ahí hay varias cosas que yo resalté. Por ejemplo, dice, el límite entre lo real y lo virtual es ambiguo. En la medida en que lo virtual tiene efecto directo en el mundo real, lo virtual tiene efecto. Te pregunto un poco, bueno, ya hemos insistido mucho en eso, pero ¿cómo asumes tú la virtualidad y su efecto en lo real? Que de hecho, son preguntas filosóficas. ¿Qué es lo virtual? ¿Qué es lo real? Realmente, ¿qué es lo real? Es la pregunta filosófica por excelencia. Es decir, ¿por qué esto y no nada? Bueno, pero digamos en ese sentido, lo real, ¿qué es lo real? Yo siento que lo virtual ha puesto en entredicho lo real. ¿Qué es lo virtual? ¿Qué es lo real? Son preguntas filosóficas de calado, tampoco te quiero meter en camisa 11 varas. Pero bueno, otra cosa que dice Groys, ¿no? Él dice que Groys se llama Boris Groys, la estética ha perdido su antigua relevancia estética. Y que la poética ha ocupado su lugar. Es la diferencia entre estesis y poiesis. Es decir, en ese sentido, a la estética le concerne la obra terminada y su efecto en el espectador, mientras que a la poética el modo de producción, la obra por hacer.
Bueno, entonces un poco, en ese sentido, la diferencia entre estética y poética, ¿no? En ese sentido, la poética realmente, de alguna manera, los cambios que se han dado, justamente lo que decías tú. Importa más el proceso, ¿no? Ya no hay quien mire. El receptor ahora quiere ser también productor. El receptor quiere ser productor. De ahí le pasa en la poética más que en la estética. La estética kantiana es de la contemplación, pero ahora ya no, esa estética no funciona muy bien, ahora queremos producir también. Y es que por eso, sí, ahí estoy como mostrando un poco lo que las ideas principales de Walter Benjamin. Aquí, esa es una versión de Las Meninas en el Velázquez Tec de Madrid. Lo hicieron, tomaron como varios artistas famosos, que ni siquiera son artistas plásticos, artistas cantantes, actores, músicos, etcétera. Hicieron una versión de Las Meninas y ahí tenemos el resultado de una de ellas. Me pareció interesante, entonces le tomé la fotico. En ese museo se puede tomar fotos, entonces fue como que bueno, interesante eso, habían de cuantas meninas diferentes, prácticamente con una estructura igual, que era pues el cuerpo que tienen ahí, como la cabecita esta, que es como, es diferente, o sea, no es el prototipo de meninas clásico que conocemos, sino ya es algo como más minimal. Entonces fue chévere esa parte. Yo me preguntaba de lo virtual y lo real. Lo real, la estética y la poética. Bueno. Eso que usted menciona me parece puntual en el sentido en que precisamente por esa unión inseparable ya que hay entre la poiesis y la estética y entre lo que vemos entre lo virtual y lo real, es que se da actualmente el cambio incluso de espacios o de presentación, en mi caso teatral, o sea, dentro de una sala de teatro ya no se ve tanto el teatro de estilo italiano, el público allá y nosotros acá los actores, no se rompe la cuarta pared, nosotros estamos en una ficción diferente y ustedes están en otro momento, porque es que estamos actuando nosotros, pero también estamos creando. Puede pasar cualquier cosa y esa es la base del performance, y el performance es viejísimo y el happening es viejísimo. Entonces, la base es que estamos actuando, estamos mostrando una obra que ya ensayamos previamente, pero que en cualquier momento un espectador se levanta, toma una de las actrices, la besa, la abraza, y tenemos que seguir la obra con eso que acaba de pasar. O sea, ya ese momento previo, les había mencionado antes de la materialización de la idea, es que todavía existe. Pero aún cuando nosotros presentamos la obra, en el caso del teatro, en el caso de las artes plásticas, donde también el performance forma parte de las artes plásticas o el happening, todavía estamos creando. Y resulta que esa idea que pasó entre el público nos gustó y a la función siguiente ya no decimos, no, vamos a esperar que otro espectador lo haga. Le decimos a alguien, vas a hacer esto para generar lo mismo que pasó en la otra función, pero nunca se genera lo mismo. Siempre va a pasar, siempre vamos a producir cosas nuevas, sentimientos nuevos, experiencias nuevas. Y es algo importante decir esto, ya el espectador de arte ya no va en busca de ver o voy a verlo de ello, no. Ya el espectador lo que busca es experimentar, sentir, participar. Y eso nos pasa a nosotros como seres humanos, como ya ni siquiera como espectadores de arte, sino como seres políticos. Ya nosotros queremos ser parte y formar parte de lo que vemos y de lo que está pasando dentro del lugar donde estamos generando pues la obra de teatro. Y por eso ya no es tanto a la italiana, sino que ya vemos las obras de teatro en el centro y el público alrededor, porque es que la base es el público y depende de donde el público se siente, pues va a tener una visión diferente de la obra y va a ver y va a experimentar diferente la obra. Entonces yo siento que esa unión que existe entre esos dos, pues siempre ha habido como, esto es una cosa, esto es otra cosa,
ya se va desdibujando un poco la línea como entre lo virtual y lo real. Si me preguntan a mí, sin entrar en definiciones de qué es lo real y qué es lo virtual ya es real. O sea, ya lo que pasa en la virtualidad, ya lo que pasa en un juego, incluso un juego de video, un videojuego de esos que vemos en la computadora, ya eso está pasando, ya eso es real. Ya algo que uno hace ahí ya es ilegal. Ya algo que uno hace ahí puede afectar a otro físicamente, mentalmente, o sea, ya todas esas cosas pues las tenemos tan impregnadas en nosotros que no podemos vivir sin ellas. E intentar vivir sin ellas sería quedarnos un poquito en el proceso, pero nunca se va a frenar. O sea, y eso es algo que tenemos que ver nosotros también como artistas en algún momento, y es decir, bueno, es que yo no quiero que mi obra sea completamente digital, yo no quiero que mi obra la digitalicen, yo no quiero grabar mi obra, pero yo quiero que siempre sea diferente. Pero llega un punto donde yo digo, claro, yo puedo llegar hasta aquí, y luego va alguien y graba la obra y la veo en YouTube o algo así, ya, ¿qué puedo hacer? Ya cuando está en internet, el internet ya no hay forma de parar. O sea, ya no hay manera de parar. Hoy es internet y mañana será otra cosa, pero ya no hay manera de parar. Entonces, ¿qué toca hacer? Evolucionar con él y ver qué es lo bueno que nos está brindando el internet y qué es lo malo también. Y cómo podemos minimizar esas desventajas y maximizar las bondades que nos brinda. Entonces, eso pasa en el arte y pasa en la vida. Bueno, sí, es un conversatorio dentro del conversatorio, pero ojo, al final ustedes van a hacer preguntas, ¿no? Que anule el conversatorio. Pero bueno, yo quería preguntarte hacia el lado político, porque en parte, digamos, porque la temática de este conversatorio, arte político. ¿Cómo concibes la política? ¿Cómo en tu trabajo desarrollas un poco eso que tú acabas de decir realmente? Pero bueno, ¿de qué forma el arte construye tu propósito y se modifica con esto? Bueno, también ligado un poco para ir cerrando, ahora tenemos tiempo, la cuestión de las redes, ¿verdad? O la cuestión de cómo se da esa interacción, tanto en el espacio público como en el espacio virtual de internet, las redes, ¿no? Que de hecho, el conversatorio, bueno, tiene nada que ver, pero yo era coordinador del programa cuando son COVID, ¿no? Así, en un mes, miércoles. Y aquí los que organizan los conversatorios son Numas, ¿no? Yo le dije, bueno, será virtual. Virtual no lo hacemos. Y después lo hicieron virtual y no querían salir de la virtualidad. Volver a de hecho, las clases fue algo traumático. ¿Cómo así? Somos una universidad presencial. ¿Cómo así? Se nos salvó la tecnología. Nos salvó no teníamos ni idea. Y de hecho, el término técnico no es clases virtuales, universidad virtual, clases remotas. Se utilizan las tecnologías, eufemismo rarísimo, porque de hecho no es virtual. Las universidades virtuales no son, es decir, tienen una lógica muy distinta. Entonces, es eso, ¿no? Todo, obviamente el COVID modificó mucho y terminó modificando muchas cosas, pero básicamente la pregunta va en la dimensión política de la obra. En esto que trabajaste en tu trabajo de grado, y de qué manera el espacio, ¿no? de las redes y el espacio que se está creando. De hecho, se están grabando, se transmite ahora mismo, ¿no? Es decir, tenemos un interjuego que va en muchas dimensiones y uno tiene que tenerlo en cuenta. Pues nosotros seguimos las clases, pero uno puede hacer la universidad clases en espejo, etcétera. Pero bueno, el ágora, el espacio público, porque también lo importante del arte es que crea espacio y debate público debería crear. Esa es la parte muy importante. Bueno, ahí traigo a colación una frase que decía Augusto Boal, que decía que todo teatro es político. Y aquí pues lo traslado un poco a que todo arte es político, sea esa su intención o no. Todo arte es político porque es participativo. Independientemente si el pintor o la persona que escribe o la persona que quiera mostrar, que quiera hacer dramaturgia, no quiera en principio mostrar su obra. Por ejemplo, cuando yo hacía mi sustentación, el jurado me preguntaba si había artistas que creaban sin querer mostrar. Eso puede pasar, pero
O sea, en su interior, el artista siempre tiene el deseo de mostrar. Así dañe la obra como lo hacía Cézanne, porque decía, esto quedó horrible y no lo voy a mostrar. Pero en principio, si la dañó, porque en algún momento la quiso mostrar. Entonces, partiendo de ahí, ya todo eso es político, todo el arte es político. Y ahí me baso mucho en un dramaturgo que admiro mucho, que fue Bertolt Brecht, alemán, muy amigo de Walter Benjamin, de hecho. Y el teatro, pues todo lo que él escribió era político, él le llamaba teatro épico, porque la intención de Bertolt Brecht, y eso con toda la intención, era enseñar, educar. Entonces él decía, mi teatro es político porque yo educo a los ciudadanos de mi época. Yo les enseño los valores, les enseño lo que yo quiero que ellos aprendan, los educo. Y ahora pues el arte ha cambiado un poco, ya no tenemos la intención de estar enseñándole a nadie cómo vivir, ni valores, ni a veces el arte pues va incluso en contra de esos valores. Entonces resulta que ya hay obras que vemos que son vetadas en muchos países precisamente porque violan esas leyes o esas reglas pues que ya la comunidad como tal ha establecido. O sea, mucho pues con los países asiáticos, que muchas de las obras que se presentan acá en Occidente pues para ellos no son obras que puedan llegar a su sociedad porque no nutren el discurso político de ellos. Entonces considero que sí, que todo el arte es político en general y que en algún momento va a tener una respuesta política. Si la obra trasciende, en cualquier momento va a tener una respuesta política, sea para bien, o sea una respuesta, como le llamaríamos, positiva o negativa, dependiendo, claro, del contexto y del espacio-tiempo en donde esa obra se presenta, incluso dependiendo de la época. Vemos pues que Van Gogh era un nadie en su época y resulta que ahora es Van Gogh. Entonces pasa lo mismo con muchas obras. Cuando en mi caso pues leí un libro que se llama Lolita, cuando lo leí era joven y yo decía, no puedo leer esto, o sea, yo a veces hasta lloraba y decía, no puedo, y no terminé el libro. Y luego ya, pues, ahora estando adulta, digo, lo tengo que terminar porque voy a quedar con la intriga de qué es lo que pasa después, y aún así no pude terminar. Pero en algún momento lo voy a terminar. Entonces, yo siento que eso también pasa con las sociedades, cuando tenemos leyes, pues que en algún momento también van a quedar obsoletas y que de pronto la obra empieza a cobrar vigencia muchos años después de lo que, pues, para cuando fue creada, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en las diapositivas tenemos unas obras que despertaron en mí mucho interés. Las vi por primera vez en Bellas Artes, cuando Bellas Artes estaba en sus años dorados. Uno de mis compañeros, pues en artes plásticas, allá todos somos compañeros independientemente que estemos en un programa diferente. Chavit Serge, quien está aquí. Pero estas obras, y sobre todo la del medio, se llama Alucinación Orgánica, el robot que quiere tu alma, muy filosófico, generó mucho impacto, porque recuerdo un día que iba saliendo de Bellas Artes y veo ese robot con una mano, o sea en 3D, porque la mano sobresalía de la obra, y tiene un foco aquí como en la parte del estómago, y el foco encendía y apagaba como con cablecitos pegados, no sé, cablecitos que pegaban, y yo decía, pero ¿a quién se le ocurrió eso? Y si es artista plástico, ¿por qué está haciendo arte pegando cables, que vaya a estudiar tecnología o ingeniería y vaya a pegar cables en otro lado? Porque me asustó mucho esa obra, el robot con la mano aquí y ese montón de luces prendiéndose, pero también generó en mí esa inquietud por ver que tanto nos ha influenciado la tecnología ya para crear artes plásticas, y que ya el artista plástico no solamente tiene que ser el que trabaja con la plastilina, con la arcilla, con la pintura, con el lápiz, sino que también el artista plástico puede ser esto, puede ser electricista, puede ser ingeniero, igual con nosotros, con los artistas dramáticos, pues vemos que a muchos de nosotros abogados, filósofos, entonces como ya estamos en borrando límites de todas las formas. ¿Por qué no borrar el límite entre el arte y lo digital? ¿Por qué no borrar el límite entre el arte y la tecnología? De hecho, en Colombia, en Bogotá, que nos lleva años luz en muchas cosas, en Bogotá IDEARTES, por aquí tengo el dato,
¿Dónde está? Bueno, ahí tenemos. Y de artes, de la Alcaldía Mayor, ellos están preguntando, porque eso lo encontré incluso en la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cómo cerrar las brechas digitales, no solamente para las universidades ni nada de eso, sino para llevar arte a otros lugares. O sea que eso todavía sigue siendo una pregunta. ¿Cómo llevar arte a otros lugares, pero ya no vamos a llevar los cuadros o vamos a hacer niños pintores, vamos a enseñarles a hacer... No, vamos a innovar en tecnología para que el ecosistema digital colombiano también incluya las artes. Y no solamente sea llevar universidad, llevar educación, sino también llevar ese tipo de cosas. ¿Y por qué no llevar entretenimiento? Porque el arte también puede ser eso. A veces decimos el arte es solamente pensar y cuestionarse de la vida. No, el arte también nos entretiene, también nos hace felices, nos hace cuestionarnos, pero también nos hace sentarnos un ratito y sonreír. Entonces yo siento que en Colombia ya Bogotá esté pensando en eso, y eso no es nuevo, eso desde que empecé a escribir la tesis. Entonces ya también nos hace a nosotros como barranquilleros también pensar cómo hacemos para llevarle, para cerrar esas brechas digitales que tenemos con barrios que están aquí mismo, barrios que los dividen que 3, 4 kilómetros. Entonces siento o sea, el panorama político también forma parte de lo que podríamos mejorar en cuanto a la digitalización del arte y cerrar las brechas, precisamente porque es que lo que hace lo digital es democratizar el arte, y si no estamos democratizando de la manera más fácil, entre comillas, que es lo digital, ya todo el mundo tiene celular, incluso digo yo que hasta la persona estrato 1, ya al menos en la casa tiene que haber un solo celular. ¿Cómo cerrar esas brechas? Entonces, desde lo político también hay que preguntarnos eso. Pero ya no solo, como lo digo, para llevar universidad y educación, que es muy importante, sino también para llevar arte, para mostrarles arte. Ya dice desde YouTube. Entonces... Sí, ya estamos cerrando, ¿no? Sí. Hasta las conclusiones, y bueno, yo quería preguntar si como manera de cierre, pues es un trabajo, digamos, de un programa de filosofía, pues tener en cuenta eso para un poco cerrar. Ahora vendrán preguntas y bueno, igual ha sido un formato muy distinto, ¿no? Generalmente la persona que se presenta acá hace una presentación, una ponencia, etcétera. En este caso, lo que hicimos fue una conversación dentro de un conversatorio. Pero bueno, ¿cómo cerrarías tú en relación con lo que te propusiste hacer como trabajo de grado en filosofía? Mi lema es, y se lo digo a los estudiantes, invéntense como filósofos, invéntense. Bueno, ¿cómo la cosa? El dilema está en esta pregunta, que es, mejor dicho, la pregunta del millón. ¿El arte digital o el arte hecho con IA es arte real o no? Y antes de eso preguntarnos cuál es el arte real. Porque si no sabemos cuál es el arte real y no podemos decir, bueno, este para mí es el arte real y este no puedo responder eso. Entonces ahí tenemos que el arte generado por la IA plantea preguntas sobre la autenticidad y el rol del artista. Tenemos unos pros, que es la accesibilidad y las nuevas ideas, y los contras, la falta de intención humana, que en realidad sin prompt la inteligencia artificial no puede hacer nada, entonces en realidad todo es intención humana, ¿cierto? Entonces la pregunta filosófica queda ahí para los curiosos, si podríamos llamar ese arte real o no. Entonces, muchas gracias. Perfecto.